Bueno, uno de los temas a tratar en el curso es el desarrollo personal y la autogestión. Cuando yo les hablaba ahorita sobre el liderazgo que se puede fortalecer, que aunque no hayamos nacido con esas actitudes, las podemos desarrollar, tiene que ver mucho con esto. O sea, nosotros podemos aplicar un ciclo que se menciona mucho en la gestión de calidad. Algunos de ustedes podrán haber escuchado alguna vez el ciclo de mejora continua, que es el ciclo planear, hacer, verificar y actuar. Nosotros, bueno, en el tema que yo enseño de calidad y de la norma ISO 9001, nosotros hablamos mucho de planear, hacer, verificar y actuar a nivel de empresa, a nivel de mejora continua, pero siempre enfocado a las organizaciones. Yo a mis aprendices de calidad siempre les digo, nosotros podemos aplicar el planear, hacer, verificar y actuar a nosotros mismos. Planear es ponernos metas, ponernos objetivos, en este caso objetivos personales, cosas que queremos alcanzar. Luego viene la segunda fase. Ya sabemos que la primera fase es planear, la segunda fase es hacer y viene siendo ejecutar acciones para llevar a cabo eso que nos propusimos en la primera fase. Entonces ya hemos visto planear y hacer. La tercera fase del ciclo es verificar. Verificar no es más que hacer un control para comprobar que estamos haciendo o estamos logrando aquello que nos habíamos propuesto inicialmente. Y la última fase, o sea, la cuarta, es el actuar. Y actuar no es más que hacer correcciones. Si yo tengo unas metas, me propongo unas acciones para lograr esas metas, las realizo y al hacer verificación me doy cuenta de que no las estoy cumpliendo, yo tengo la oportunidad de hacer correcciones. Y en caso de que todo vaya bien, de que hayamos logrado o estemos logrando las cosas como las habíamos planeado, todavía me queda otra opción. Ya no tengo que corregir, sino que tengo la oportunidad de proponerme metas nuevas. El ciclo PHBA, no lo tengo en este gráfico, lo tengo en otras presentaciones, después lo podemos ver también, pero el ciclo PHBA es una buena herramienta para nuestro desarrollo personal. Porque si notamos a la gente que sale adelante, sin darse cuenta, ellos aplican ese ciclo. Planean hacer algo o lograr un escalón, hacen todo para ejecutarlo, luego verifican que lo están logrando y hacen correcciones cuando llegue el momento. Y luego las personas que van a la vanguardia no se conforman con que logré algo, sino que cuando ya lo logré, me pongo una meta nueva. Y por eso se llama ciclo, porque se repite continuamente. Planeo, hago, verifico y controlo. Otra vez, planeo, hago, verifico y actúo. Planear, hacer, verificar y actuar. Eso fue, digamos, con paréntesis, porque quería traerlo a colación, hablando sobre el desarrollo personal. Las personas, por lo general, cuando logran metas y avanzan en la vida es porque planean su desarrollo. Entonces, hablando de lo que es el liderazgo, nosotros a veces podemos identificar qué tipo de habilidades deben tener los líderes. Y dentro de esas habilidades las podemos agrupar. Hay unas habilidades de liderazgo. Aquí podríamos ver que es como una redundancia, pero vamos a explicarlo por qué está ahí. Hay habilidades de motivación, hay habilidades de trabajo en equipo, hay habilidades de comunicación y hay habilidades técnicas. Podríamos decir que la primera engloba a las demás, pero teniendo en cuenta que también los líderes tienen unas características de comportamiento, unos rasgos, también lo vamos a tratar de manera independiente. ¿Por qué motivación? Que es la segunda. Un buen líder debe saber motivar al personal.
porque una de las funciones de la fase de dirección, la función de administración tiene 4 fases que si la tercera viene siendo dirigir. La dirección se compone de motivación. Entonces, un líder debe saber motivar al personal. La tercera, trabajo en equipo. Las organizaciones necesariamente para lograr sus objetivos necesitan la colaboración de los miembros. Entonces, si sabemos crear equipos efectivos, vamos a ser más eficaces para el logro de los objetivos que nos hayamos propuesto en la organización. La comunicación es otro componente de la dirección. Así como la motivación es una función de los directores, la comunicación también es una herramienta necesaria para el logro eficaz de las metas que nos hayamos trazado. Y bueno, cuando hablamos de habilidades técnicas, nos estamos refiriendo a campos específicos de acción. Entonces, la habilidad técnica va a variar dependiendo de el campo en el que estemos. Si va a ser un líder en el área de la salud, debe ser alguien que conozca de temas de salud. O sea, yo no puedo dirigir a un grupo en un tema si no conozco el tema técnico en el que yo estoy trabajando. Y dependiendo del campo en el que estemos, así va a ser. Entonces, en el campo petrolero, un directivo debe tener habilidades técnicas en el tema petrolero para que pueda ser eficaz, porque si no tengo conocimientos técnicos, no podré darme cuenta cuando el trabajo no está siendo bien hecho. Y así lo podemos aplicar a los diferentes campos de acción en que nos podamos mover. Hay unas habilidades estratégicas. La estrategia hace parte de lo que es la administración. Las estrategias de por sí son un tipo de plan y hace parte de lo que son las funciones de administración. Entonces, un líder debe también tener habilidades estratégicas, porque un líder, al ser quien dirige una organización o dirige a un grupo, tiene que estar pendiente o monitorear todo lo que está pasando en el entorno. Sabemos que, por ejemplo, las empresas se ven afectadas por lo que sucede en el exterior. Si hay problemas de orden público, se afectan las empresas. Los estamos viendo ahora en mayor o menor grado dependiendo de lo que esté ocurriendo. Si baja el dólar, hay empresas que se afectan y a otras les conviene. A las empresas que exportan no les conviene que el dólar baje, pero las empresas que importan, a esas les conviene que el dólar baje. Entonces, así como estamos viendo un tema económico o un tema social, así hay otros factores que afectan a las empresas. Y un líder, si es estratégico, sabrá tener en cuenta todas esas cosas que suceden en el exterior y aún en el interior de la empresa para que pueda salir victorioso de todas las cosas que se van presentando, porque si una persona es estratégica, sabrá sacar planes contingentes dependiendo de lo que esté ocurriendo. Un líder debe saber identificar y analizar los riesgos para plantear estrategias que permitan minimizar esos riesgos a los que nos estamos enfrentando. No sé si tienen algún comentario o preguntas respecto a lo que he dicho ahora. No, nada hasta el momento. Bien. Algunas características del líder. Un líder siempre espera lo mejor. O sea, por lo general el líder debe ser optimista, sin exagerar, claro, porque siempre debe estar monitoreando lo que esté sucediendo. Pero un líder por lo general es seguro, es decir, cree en sí mismo, identifica potencialidades,
Identificar potencialidades tiene que ver con lo que les decía ahorita sobre la estrategia. Así como podemos identificar peligros, también podemos identificar oportunidades. Entonces, cuando sabemos que, por ejemplo, hay un mercado emergente, hay una oportunidad de negocios, para el líder es una función identificar esas oportunidades para saber aprovecharlas en el momento dado. Un líder debe saber involucrarse con los demás, ser un prototipo de persona, debe reconocer y recompensar. O sea, un buen líder debe saber valorar a las personas, y eso implica también reconocerlas y recompensarlas. Y un líder debe saber escuchar con atención. Ahora bien, alguien podría decir, pero bueno, yo conozco líderes, pero no cumplen todas las características. Digamos que esto es lo ideal, pero sí, es verdad, o sea, no necesariamente un líder va a cumplir con todas las características, o sea, sería muy raro, sino que algunos tienen algunas fortalezas y debilidades, algunos son más fuertes en algunos temas y otros son más fuertes en otros. Entonces, por eso en los equipos siempre se busca reunir personas con diferentes características que al final podamos cubrir, digamos, que todas las necesidades que tiene la organización. Entonces, hay líderes que son muy buenos en algunas cosas, pero no tienen habilidades de comunicación y se requiere que haya alguien que sí pueda cumplir esos vacíos. Entonces, por eso, al hacer equipos de trabajo, la idea es poder reunir personas que tengan diferentes habilidades. Estas son más características de líderes. Acá pues nos hablan, por ejemplo, de una actitud que es democrático. Nosotros vamos a ver más adelante que no necesariamente todos los líderes son democráticos. Hay líderes también que son autocráticos. Pero estamos hablando de características deseadas, ¿no? No todos van a ser democráticos. Sin embargo, sí tenemos que aceptar que hay líderes que no son democráticos, pero son efectivos, porque, bueno, no tienen esa capacidad de escuchar a las personas, pero son muy eficaces logrando lo que se proponen y lo que la organización requiere. Entonces, el liderazgo implica responsabilidad, es decir, una persona que no sea responsable no puede ser un líder. O sea, puede tener algunas características de atraer a las personas, pero de nada sirve el carisma si no es una persona que está buscando cumplir metas, que está buscando ayudar a los demás, que está buscando la eficacia de la organización. O sea, una persona que no tiene metas y no es responsable, de nada le sirve que sea carismático. O sea, no nos podemos ir por una sola característica, sino que necesariamente la persona tiene que también ser una persona aterrizada que se comprometa con lo que la organización está requiriendo en el momento. Ahora, para que una persona pueda desarrollar un liderazgo, se requiere que la persona sea consciente, sea responsable y sea proactiva. El ser consciente se refiere mucho a lo que es conocerse a sí mismo. Entonces, la característica de ser consciente implica autoaceptarse, autoconocerse, tener una misión y visión personal. Cuando les digo tener una misión y visión personal, ¿a qué será que se refiere? A ver. Los escucho. Aló, buenas tardes. Buenas tardes. Mi nombre es Belkis. Bueno, sobre una visión sobre la personalidad o del líder, es más que todo cuando una persona sabe para dónde va, que sería la visión,
y misión es ser con respecto al tema o a lo que esa persona está direccionando en ese momento al grupo de personas o con respecto a su vida. Muy bien, así es. Una persona que dirige a otros necesariamente también debe saberse dirigir él mismo. O sea, una persona que no se dirige a él mismo no puede dirigir a otros. O sea, tiene que haber primero unas características personales que sean la base para cumplir funciones de liderazgo. Debe tener inteligencia emocional, debe evitar la procrastinación. Ya sabemos qué es procrastinar, ¿verdad? Posponer las cosas. Sabemos que tenemos que hacerlas y las dejamos para después, y a veces ese después no llega nunca. Hábitos de apoyo y automotivación. La automotivación es muy importante porque tiene que ver con tolerar la frustración. O sea, nosotros en el camino nos vamos a encontrar con cosas que no salen como la estamos esperando, con problemas, sean personales, familiares o del trabajo, y eso puede hacer que nuestro entusiasmo mengue. Entonces, un líder, si va a motivar a otros, primero que tiene que saber motivarse él mismo. Así como yo les decía que no puede haber una persona que desarrolle a otros si primero no se autodesarrolla. Entonces, cuando hablamos de la teoría de los rasgos, por eso se dice que el líder nace, pero es porque ahí nos referimos es que la persona ya cuenta con unas características que a veces es innata. Yo diría que eso de innata no es que sea tan innato, sino que por lo general esas personas se han levantado en un medio en que se han dado las condiciones para que tengan esas características. O sea, yo no creo tanto en que la persona nace y ya por eso tiene todas esas actitudes. No, yo digo que el entorno familiar, cómo haya sido tu desarrollo en la niñez, va a ser fundamental para que tú tengas estas características. Sin embargo, como les dije, nosotros también podemos trabajar para ir mejorando, aplicarnos en mejoramiento continuo nosotros mismos y lograr poder tener también esas actitudes. ¿Alguien estaba interviniendo? ¿Quién estaba interviniendo? ¿Lo puede hacer? Claro que sí. ¿O tenían el micrófono abierto y no se dieron cuenta? Entonces, ser consciente es saber qué es lo que quiero lograr, a dónde quiero llegar, qué busco con esa meta, en qué situación me encuentro. Cuando nosotros nos ponemos una visión, debemos tener claro una cosa. Tenemos que ser realistas de dónde estamos. Nuestras metas tienen que ser aterrizadas. No es que no podamos ser ambiciosos, sino que dependiendo de dónde estamos en la actualidad, vamos a poder desarrollar diferentes caminos para lograr esa visión que tenemos. Entonces, la situación actual siempre va a ser fundamental para poder llegar a donde queramos estar. Entonces, podemos hacernos metas parciales, podemos decirlo así, hasta que podamos llegar a una visión más amplia. Entonces, todo depende también de la situación en la que estemos actualmente. Es decir, si ni siquiera terminado el bachillerato, está bien que quieras ser profesional, pero primero tienes que terminar el bachillerato. O sea, sabes que primero vas a tener que lograr una meta anterior para lograr la meta mayor. Entonces tenemos que ser conscientes de dónde me encuentro y qué me está separando de mi objetivo para poder definir qué caminos debemos recorrer. ¿Qué logros he alcanzado actualmente que en el pasado me parecían inalcanzables? Eso es una buena forma de motivarnos a nosotros mismos. Cuando ya hemos pasado por situaciones en que hemos podido demostrarnos a nosotros mismos y a los demás que somos capaces de lograr metas, de alcanzar objetivos, de subir peldaños, eso ayuda a que podamos motivarnos cuando tenemos metas
nuevas que queramos alcanzar. Entonces, ya hablamos de lo que es ser conscientes. Ahora vamos a decir qué implica ser responsable. Una persona responsable sabe cuáles son sus capacidades. Como les decía hace un rato, no todos van a tener todas las características y todas las cualidades. Debemos ser conscientes de hasta dónde podemos llegar en cada aspecto de nuestra vida, con qué contamos, porque esos recursos internos y capacidades son los que nos van a permitir poder recorrer los caminos que nos hemos trazado. ¿Qué puedo elegir libremente? ¿Qué respuesta quiero dar a las situaciones que me estoy afrontando? ¿De qué decisiones soy responsable? Eso es muy importante. Tenemos que aceptar que no tenemos el control de todo. Entonces, yo no me puedo responsabilizar por algo de lo que no tengo control. ¿Qué valores necesito para ser responsable? Esa sería la otra pregunta. Y el otro aspecto, primero dijimos ser consciente, después dijimos ser responsable y ahora vamos a hablar de ser proactivo. Estamos hablando primero de desarrollo personal. ¿Qué empezaré a hacer distinto a partir de ahora? Aquí entra lo que es el mejoramiento continuo. Soy consciente de cómo estoy ahora, pero quiero cambiar, quiero mejorar, quiero lograr ciertas metas. Entonces, tengo que cambiar. Por ejemplo, si yo sé que tengo sobrepeso, un tema diferente, pero vamos a poner el ejemplo. Si yo sé que tengo sobrepeso, que estoy comiendo mal, que hay cosas que yo sé que me están haciendo daño, no solamente por el sobrepeso, sino que hay comidas que van dañando tu organismo, que en el momento tú no te das cuenta, pero con el tiempo salen los resultados. Entonces no es solamente por sobrepeso, sino también por salud. Ya yo estoy consciente de que eso está pasando. Tengo que proponerme hacer algo distinto. Y yo sé que es difícil cuando estoy acostumbrado a comer comida chatarra o comer las cosas que hacen daño. Es difícil ponernos la meta de cambiar esos hábitos. Así como en algo personal nos podemos encontrar con esas situaciones, en el aspecto empresarial, en el aspecto personal, hasta en el aspecto de las relaciones personales, podemos ponernos metas de cambiar y hacer mejoras a nuestra persona. Entonces, ser proactivo implica actuar, o sea, esto equivale a la fase de actuar en el ciclo PHBA. ¿Qué voy a empezar a hacer distinto a partir de ahora? ¿Qué es lo que más me entusiasma de esta meta? O sea, la meta tiene que ser algo que sea automotivante, que te entusiasme. ¿Cuáles son mis fuentes de energía? ¿Qué me ayudará a desprenderme de hábitos adquiridos que me alejan de mi visión? Si yo sé que hay cosas que dificulten que yo pueda hacer ciertas mejoras, pues va a tocar tomar la decisión de desprenderme de esos hábitos. Entonces, si yo tengo hábitos que no son saludables, debo tener la fuerza de voluntad para dejar esos hábitos y para poder tener hábitos nuevos. ¿Qué acciones haré? ¿Qué indicadores me permitirán evaluar el resultado? Eso podría ser con la fase del verificar en el ciclo PHBA. ¿Qué nuevos hábitos estaré aplicando? Entonces, habíamos hablado sobre las características del líder y una de esas era la seguridad en sí mismos. Pero no basta solo con ser seguros, sino que al mismo tiempo deben dar espacio para que los terceros puedan dar opiniones, es decir, ahí entra lo que es el liderazgo democrático. Entonces, el liderazgo personal se ejerce desde la competencia del autoliderazgo. Para poder ser líder de otros, tengo que saber dirigirme a mí misma, predicar con el ejemplo y de ahí conectar con nuestros colaboradores e inspirar a nuestro equipo. Entonces, aquí cabe hablar del liderazgo personalizado. Es decir, como sabemos que no todos los colaboradores son iguales, un líder debe saber o debe reconocer las diferencias entre las personas que están a su cargo. Entonces, dependiendo de cada persona,
nosotros también podemos, digamos que ejercer un liderazgo personalizado. Entonces, el buen líder conoce a su equipo, reconoce cómo actúan las demás personas, qué es lo que los afecta, y podemos hacer un plan de acción personalizado. Entonces, dependiendo del tipo de personas que tengamos a cargo, podemos también hacer un plan de dirección. Un buen líder debe saber motivar a los demás, y eso también implica mejorar la autoestima de ellos. Si las personas creen en ellas mismas, se van a volver unas personas más seguras, y al ser más seguras en sí mismas, van a tener mejor actitud ante los desafíos a los que las personas se están enfrentando cada día. Entonces, la autoestima es fundamental para que las personas también sean más efectivas en sus funciones. Sabemos que cuando hablamos de seguridad laboral, salud en el trabajo, una de las cosas que se considera son los riesgos psicosociales. Las personas no solamente se afectan por los riesgos físicos, riesgos químicos, sino que también la parte psicológica, podríamos decir, afecta su funcionamiento. Una persona con problemas personales se va a ver afectada en su rendimiento. Y no solamente problemas personales externos, sino que aún dentro de la empresa podemos tener problemas que nos afecten y nos quiten la motivación. Sea porque la forma en la que la organización está organizada no considera a la gente, sea porque hay malos tratos, porque ponen trabajos con mucha carga laboral, etcétera, etcétera. Pero todas esas cosas afectan a lo que es la motivación y la psicología del personal. Bueno, hay un tema de inteligencia emocional que lo vamos a ver dentro de un rato. Aquí tengo un cuadrito, no sé si lo alcanzan a ver ustedes, pero tiene este tiene 6 columnas, y es para hacer un plan personal de mejora. Área mejorar, o sea, cuando nosotros queremos ser buenos líderes, primero tenemos que empezar por mejorar nosotros mismos. Entonces, eso es para crear un plan personal de mejora. Nosotros reconocemos en qué nos falta mejorar todavía. Ahí vendría la primera columna. Dependiendo de lo que queramos mejorar, qué acciones debemos desarrollar, nos ponemos un plazo. La tercera columna es plazo de cumplimiento. La cuarta columna es posibles obstáculos. La quinta es acciones de control, es decir, dependiendo de los posibles obstáculos que podamos tener en las actividades que vamos a desarrollar, ¿qué podemos hacer para controlar esos obstáculos? Es decir, cómo hacer un plan B, un plan de contingencia, y qué observaciones podemos anotar. Esto podría ser una actividad a hacer, pero antes de llegar a esta, vamos a hacer otra actividad. Entonces, ya les voy a mostrar. Hasta el momento, ¿hay algún comentario? ¿Hay algún comentario hasta el momento? Los escucho. ¿Qué piensan de lo que les he dicho hasta el momento? ¿Sí están ahí? Hola, profe. Bueno, hasta donde yo escuché que yo llegué tarde, yo soy Belkis. Esto, sí. Pues la información básica y las características que debe tener un líder, lo que nos has nombrado por el momento. Y pues en este caso, porque ya he tenido varios talleres, entonces
es temática buena que nos ayuda a reforzar en algunas cosas que hemos fallado. Bien. Sí, o sea, nosotros empezamos por este tema porque es fundamental. O sea, yo no puedo. Yo no. Yo no puedo ejercer funciones efectivamente liderando a otros si primero no puedo liderar a mí misma. Entonces, yo necesito ser responsable primero conmigo misma, con la sociedad, con el entorno donde estoy, y luego sí poder entonces poner en práctica esas actitudes y esas capacidades dirigiendo a otros. Entonces, necesariamente un buen líder debe cultivarse a sí mismo. Y como les decía, no vamos a encontrar una persona que cumpla todos los requisitos. O sea, va a ser difícil. O sea, por más que nos guste un líder, si lo vemos con lupa, siempre le vamos a encontrar algo. Pero es que, como sabemos, somos humanos, no somos perfectos. La idea es poder desarrollar hasta donde más podamos. Y si podemos ver ejemplos de líderes, a veces encontramos líderes que son efectivos, logran las cosas, pero de pronto tienen malas actitudes. O sea, yo he tenido jefes que de pronto no les gusta escuchar a las personas, no les gusta que le den las opiniones, o sea, es lo que ellos digan solamente, pero son efectivos, o sea, le va bien en la empresa, logran los objetivos, entonces uno dice, bueno, no tiene actitudes sociales, pero es muy efectivo en lo que hace, conoce el campo de laboral en el que está y es efectivo haciendo estrategias, porque también un buen líder debe hacer estrategias que sean efectivas para lograr los objetivos. Ya sabemos que las estrategias nos ayudan a lograr objetivos. Bueno, entonces vamos a hacer un ejercicio inicial. Pues yo esperaba que hubiera más personas, pero ni modo. Vamos a hacer primero este. Nosotros empezamos hablando sobre el desarrollo personal. Y ya sabemos que dijimos que un líder primero debe, antes de desarrollar a otros, porque un verdadero líder es el que se preocupa por los demás. O sea, si una persona es egoísta en el sentido de que solamente está buscando lograr metas que solamente lo van a ayudar a él, no es tan líder. O sea, puede tener algunas características de liderazgo, pero es un liderazgo egoísta que solamente está por él mismo. Pero un verdadero líder siempre está preocupado que las demás personas también estén bien y que se desarrollen. O sea, un líder no le da miedo que alguien pueda reemplazarlo. O sea, los líderes tienen una forma de ser, son tan seguros de sí mismos que a ellos no les importa, digamos que compartir el conocimiento, no les importa compartirlo porque ellos confían tanto en sí mismos que dicen que si hoy no estoy aquí, mañana estaré en otro lado. O sea, no son egoístas y les gusta que los demás también crezcan. Bien. Entonces, nosotros estamos enfrentados a un ambiente en el que todo lo que ocurre nos puede afectar. En el inicio yo les mencionaba que las empresas están afectadas por lo que sucede a su alrededor, que si sube el dólar, que si hay protestas, que si hay mucha lluvia. Ustedes saben que hay empresas que se afectan por la lluvia, los campesinos. Si no hay lluvia es malo y si hay demasiada lluvia es malo. Entonces así hay factores políticos, económicos, sociales, ambientales que van a afectar la organización. Asimismo, así como las empresas se ven afectadas por lo que sucede en el entorno, las personas también nos vemos afectados por lo que nos sucede. Es decir, no es lo mismo una persona que está muy bien emocionalmente a una persona que tiene problemas en la casa, que de pronto tiene un hijo enfermo, que no sé, que tiene un problema de separación. Eso te va a afectar y va a afectar también las actividades que tú haces. Entonces, tanto las empresas como las personas se ven afectados por factores del ambiente. Ahora bien, ustedes saben que
el mundo sigue avanzando y que cada vez las cosas son más competidas. O sea, antes la gente estudiaba una carrera y podía vivir toda su vida con lo que aprendió en su carrera. Ahora no es así. Ahora hay tanta generación de conocimiento que si tú estudias una cosa hoy, en 2 años, si no has tratado de hacer algo para actualizarte, te quedaste atrás. Un médico que no se actualice se queda atrás y es mejor no ir donde ese médico, porque no va a saber cuáles son los avances que han salido en la medicina. Ustedes saben que cada vez se descubren nuevos medios para curar una enfermedad o para tratar una enfermedad. Asimismo, los ingenieros también tienen que estarse actualizando porque salen nuevas técnicas, nuevas herramientas, nuevas formas de hacer las cosas, y en todos los campos de conocimiento es así. Entonces, estamos en un mundo muy competido. Miren cómo ahora el Internet también ha hecho que las ventas de las empresas cambien. Ya no necesitamos tener una bodega, ya no necesitamos tener una sede fija, sino que hay empresas que ni siquiera tienen una sede, sino que todo lo hacen por Internet. Tienen una página que trabaja las 24 horas y a las 24 horas la gente compra a través de esa página sin que nadie esté atendiendo. O sea, esto cada vez se vuelve más turbulento y más competitivo. Entonces, a raíz de eso, nosotros tenemos que tener una capacidad de monitorear lo que está pasando, tanto a nivel empresarial como a nivel personal. Entonces, aquí estamos viendo que la transformación afecta a todo, de ámbito individual, ámbito familiar, profesional y de negocios, por el ambiente altamente competitivo, o sea, lo que yo les estaba diciendo. Hay cosas que se escapan de nuestro control. Por eso es que es bueno que los líderes sepan planear y analizar los riesgos, porque analizando los riesgos podemos hacer frente a las diferentes opciones que tenemos para actuar de acuerdo a lo que nos esté sucediendo en el momento. Entonces, análisis de riesgo implica adelantarnos a lo que puede suceder de manera que tengamos planes de contingencia. Si alguien de pronto no entiende algo que yo le diga, puede activar el micrófono, pregunta o comenta y luego lo desactiva y yo le respondo. Antes se creía que el éxito se basaba en la capacidad intelectual. Y es cierto que la capacidad intelectual es muy importante, pero nosotros podemos ver que no es garantía del éxito, porque conocemos personas que son muy inteligentes, que tienen una buena capacidad mental en cuanto al conocimiento y la investigación y el estudio, pero en la parte emocional no les va tan bien, y eso hace que a veces no tengan tanto éxito como las personas que tienen una buena inteligencia a nivel emocional. Entonces se necesita las dos partes, tanto la parte intelectual como la parte emocional. Entonces, hablamos aquí de inteligencia emocional, incluyendo, por ejemplo, destrezas de automanejo. Estas destrezas de automanejo son las que mencionamos al principio. Necesitamos primero conocernos a nosotros mismos, saber ser responsable de nosotros mismos y actuar para el manejo personal de nuestra responsabilidad y metas. Así como debemos saber manejarnos a nosotros mismos, también debemos tener destrezas para relacionarnos con los demás. Esto puede variar de una persona a otra o de un líder a otro. Yo les decía que habrán líderes que no sean tan hábiles en este aspecto, pero sí, digamos que es algo en el que ellos deben buscar mejorar, porque en algunos casos puede ser determinante del éxito o fracaso. Yo he conocido casos en los que a veces el que no es tan intelectual
no es el mejor líder, o sea, o es el mejor líder. O sea, a veces nosotros creemos que porque alguien sabe mucho en un tema, ese va a ser el que salga adelante, y no siempre es así, sino que por lo general la persona que tiene buen manejo de las relaciones tiene mayor éxito. Entonces, el autoconocimiento, pues ya lo habíamos visto antes, hace parte de lo que es el reconocimiento de nosotros mismos, pero hay otro aspecto que es hacia los demás, que es la empatía y tener una orientación hacia el servicio a otros. Cuando mencionábamos las características de un líder, decíamos que el líder se preocupa por los demás. O sea, un verdadero líder no solamente está preocupado por lograr sus propios objetivos. Entonces, en lo que tiene que ver con el reconocimiento, sabe reconocerse a sí mismo, tiene confianza en sí mismo, pero también tiene empatía para con los demás y tiene una orientación hacia el servicio a las personas. Entonces, un líder siempre está pendiente a las necesidades de los demás y a darle, digamos que, motivación y autoconfianza también a los demás. Ahora, eso viene siendo en el conocimiento, en el reconocimiento tanto personal como hacia otros. Pero hay otro aspecto que es la regulación. En el aspecto personal, controlarse a sí mismo, ser consciente, tener capacidad de adaptarse a las situaciones. A veces las cosas no están saliendo como nosotros quisiéramos de forma ideal, pero de igual manera un líder debe saber adaptarse a los cambios y a las situaciones con las que se va a enfrentar. Eso desde el aspecto personal, pero en el aspecto hacia los otros debe tener capacidad o inclinación hacia influenciar a otros, saber comunicarse con otros, manejar los conflictos. Un líder debe manejar conflictos, tener una actitud visionaria, es decir, estar estableciendo metas nuevas, desarrollar a otros, influenciar a otros y tener equipos efectivos, es decir, saber construir equipos colaborativos. Entonces, en cuanto al automanejo, un líder debe ser optimista, resiliente, manejo de expectativas personales, manejo del cambio, destrezas de manejo emocional, pero en las interpersonales debe saber manejar las diferencias. Yo les había dicho que se habla de un liderazgo personalizado que tiene que ver con conocer a las personas de su equipo y poder hacer un liderazgo personalizado, es decir, dependiendo de cada persona, así va a ser el trato. O sea, no tenemos que tener en cuenta que no todas las personas son iguales, y me estoy refiriendo a la parte de personalidad, y debemos tener la capacidad de manejar todo tipo de personalidades para poder manejar de forma inteligente las relaciones en el campo laboral o en el campo organizacional. Así como hay habilidades emocionales, también hay unas habilidades intelectuales. Habilidades intelectuales se refiere a saber hacer análisis, a saber hacer síntesis, saber hacer abstracción, tener habilidad mental, verbal, hacer inducción y deducción. Ahora, para las habilidades emocionales tenemos el automanejo, el manejo interpersonal, y esto se aprende y se desarrolla. Como hemos dicho desde el principio, podemos manejar las relaciones interpersonales de forma que podamos incrementar en la efectividad de ellas. O sea, no es algo que vamos a lograr de la noche a la mañana. En el caso de que tengamos pocas habilidades en la parte emocional, podemos autodesarrollarlas. ¿Qué buscan las empresas? Habilidades de comunicación,
esto tiene que ver mucho con habilidades emocionales, aunque sabemos que la comunicación puede darse de manera formal, que creo que en esa no hay tanto problema, pero también de forma o de manera informal, y esa es la que más roce puede tener. Entonces se necesita que la persona tenga iniciativa. Un líder debe tener iniciativa, o sea, debe tener proactividad, o sea, debe ser una persona que se le ocurran ideas y que esté atento a poder brindar soluciones o proponer soluciones en el momento que se necesite. Debe saber manejar personal, debe tener efectividad interpersonal y la capacidad de liderazgo, que es lo que hemos estado hablando hasta el momento. Entonces, las empresas, dependiendo del cargo que quieran llenar, pueden hacer énfasis en las destrezas técnicas, habilidades intelectuales o en la inteligencia emocional. Quienes han trabajado en selección de personal, en reclutamiento de personal, saben que nosotros hacemos unos perfiles de cargo, y los perfiles de cargo se hacen basados en competencias. Entonces, dependiendo de cada cargo que queramos llenar en una empresa, nosotros podemos hacer énfasis en un tipo de habilidades o en otras. Por ejemplo, si vamos a llenar el perfil de un científico, digamos que un científico trabaja mucho de forma individual. O sea, sí es verdad que hay equipos de trabajo en la parte de investigaciones, pero no se requieren tantas habilidades, por ejemplo, para una persona que trabaja en mercadeo, que trabaja en relaciones públicas, etcétera. Entonces, dependiendo de qué cargo queramos llenar en una empresa, nosotros vamos a tener eso en cuenta cuando estamos buscando personas para trabajar. Cuando tenemos todas esas destrezas, automanejo, manejo interpersonal y destrezas intelectuales, podemos conseguir estas consecuencias o estos resultados, que son tener una visión inspiradora, tener un significado para actuación y tener sentido. Entonces, todas son importantes, aunque sabemos que dependiendo de las situaciones, unas van a ser más importantes que las otras. Por eso me lo voy a saltar. La inteligencia emocional contribuye directamente a los negocios. Un negocio puede caerse por una mala reacción en un determinado momento. Es decir, estamos haciendo negociaciones para conseguir un nuevo cliente, para ingresar a un nuevo mercado, para hacer un acuerdo con una empresa del mismo sector económico, pero si no sabemos manejar las diferencias con la persona con la que tenemos que interactuar o las personas con las que tenemos que interactuar, si tenemos una mala reacción, un maltrato hacia las otras personas, eso puede ser causal de que un negocio se caiga o que una negociación que estábamos esperando no se dé. Asimismo puede ser al querer ascender en una organización, si una mala actitud puede hacer que no nos tengan en cuenta para un ascenso, porque digan, bueno, esta persona no puede funcionar porque no tiene estas habilidades de manejo de personas, se requiere que para este cargo hayan habilidades sociales y esta persona no las tiene. Y no estoy diciendo que ahora todos tengan que ser extrovertidos, pero sí, por lo menos debemos tener un manejo inteligente de nuestras relaciones interpersonales. Entonces, los estudiosos dicen que es más importante la inteligencia emocional que la inteligencia intelectual. Yo creo que eso depende de cada situación también y de en qué aspecto estemos tratando. Bueno, aquí hay una bibliografía de textos en los que se trata
el tema. Ahora vamos a verificar tampoco. Entonces, vamos a tocar un poquito el tema del proceso administrativo, que es muy importante. Luego voy a tocar este tema por encima, luego después vamos a profundizar en algunas cosas. Entonces, hace un rato alguien me preguntaba qué era el proceso administrativo. Es un conjunto de fases o etapas para llevar a cabo la función de administración. Aunque las funciones aparecen en un orden, en realidad ellas se pueden ejecutar de forma simultánea. Ahorita les voy a explicar por qué. Entonces, el proceso administrativo se puede dividir en dos fases, fase mecánica o fase dinámica. Entonces, en la fase mecánica o estructural, nosotros tenemos una función que es la planeación y otra función que es la organización. La planeación, como su nombre lo dice, se enfoca en saber cuáles son mis objetivos, cuáles son las metas, a dónde quiero llegar. Entonces, la parte mecánica se compone de planeación, pero también de otra función que es la organización. Y la organización tiene que ver ya con las personas, cómo se va a hacer. Entonces, creo que ustedes alguna vez habrán escuchado hablar sobre lo que es un organigrama. ¿Sí conocen o han escuchado la palabra organigrama? Sí, señora. Bueno, entonces el organigrama Bueno, el organigrama se incluye dentro de lo que es la organización, o sea, es definir la estructura de la empresa, cuáles son los responsables, quiénes son los directores, qué función tiene cada persona, qué poder tiene cada uno, la jerarquía, quiénes son las personas que tenemos a cargo, etcétera. Esa es la parte mecánica del proceso administrativo y las otras dos son la parte dinámica, que son dirección y el control. Entonces, así como planeamos y organizamos, también dirigimos y controlamos. Entonces, aquí en el control lo que vamos a hacer una verificación. ¿Con un bolito de harina o te quedaste bolito de arroz con pollo? No. Aquí en el control, nosotros vamos a hacer una verificación de si las cosas se están dando como la habíamos planeado. Entonces, alguien me preguntaba que si el ciclo administrativo o el proceso administrativo era igual al ciclo PHBA. Yo le decía, no es igual, se parecen. Se parecen porque en ambos se incluye la parte de control. En el ciclo PHBA aparece como verificación. Acá es el control y aparece de último. En el PHBA es la tercera etapa. Acá el control es la cuarta. Entonces, un administrador tiene que planear, tiene que organizar, tiene que dirigir y tiene que controlar. Entonces yo voy a los campos. Buenas tardes. Ya fue. ¿Ustedes están viendo la presentación o no? Que no me acuerdo si yo compartí pantalla, ¿sí, verdad? Sí, señora. Sí, señora. Sí, es que yo a veces la desactivo. Bueno, ¿Sí? ¿Sí? No usted lo trae. No, pues deben desactivar el micrófono. ¿Qué le dijo? Mire, lo puse acá en esa pared. Ah, sí. Sí. Disculpen, Clara, por eso que no teníamos internet. ¿Quién tiene el micrófono abierto? Rocío y usted. Estamos en internet ahí, ¿no? ¿Quién tiene el micrófono abierto? Bueno,
hablando de la parte mecánica dentro del proceso o el componente mecánico dentro de lo que es el proceso administrativo, estábamos diciendo que la primera fase es la planeación, y dentro de la planeación nosotros definimos a dónde queremos llegar y la manera como lo vamos a lograr a través de diferentes tipos de planes. Algunos habrán escuchado hablar sobre la misión y la visión, pero digamos que esos son los tipos de planes estratégicos más conocidos. Dentro de lo que es la planeación hay misión, visión, objetivos, estrategias, políticas, programas, presupuestos y procedimientos. Ahora bien, podemos ver más adelante que la planeación se da en diferentes niveles de tiempo. Y en cuanto a la organización, yo les decía que tiene que ver con las personas, es decir, cómo se divide el trabajo, qué jerarquías hay, cuántos departamentos hay y las funciones que tiene cada persona. El nivel de autoridad también va dentro de lo que es la organización. Y como les decía, la organización se plasma en un documento que se llama organigrama. Entonces, ya les había dicho, la planeación es definir metas. Entonces, la primera función, aunque ya sabemos que las 4 funciones, vamos a un momentico aquí vimos las 4 funciones, que eran planeación, organización, dirección y control. Aunque tienen este orden, en realidad se dan de forma simultánea. Al mismo tiempo, una persona está planeando, está organizando, está dirigiendo y está controlando. Sí tienen un orden, pero al final un administrador las hace al mismo tiempo las 4. Entonces, una empresa o una organización exitosa no puede vivir sin hacer planeación. De hecho, como les daba el ejemplo al principio, cuando comenzamos esta tarde, aún las personas que se ponen metas saben que para lograr avanzar en la vida, todo debe ser planeado. Si quiero ser profesional, debo proponerme estudiar. Si quiero comprar una casa, tengo que ahorrar para tener la cuota inicial y trabajar o tener algo que me permita pagar las cuotas. Dependiendo de lo que queramos lograr, vamos a definir unas acciones a seguir o a ejecutar para lograr eso que queremos o que nos hemos propuesto. Eso, en pocas palabras, es la planeación. No se puede tener un rumbo tanto a nivel personal o a nivel empresarial si no hacemos planeación. Entonces, ¿qué queremos hacer? ¿Cuándo lo vamos a hacer? ¿Dónde lo vamos a hacer? ¿Y cómo lo vamos a hacer? O sea, planear implica dar respuesta a esas preguntas. ¿Qué quiero hacer? Hacer un viaje. Bueno, tengo que planear ese viaje. Tengo los pasajes, a dónde quiero ir, cuánto me puedo gastar, a dónde voy a ir, cómo voy a ir, qué medio de transporte voy a utilizar, voy a hacer un viaje de poco presupuesto, de más presupuesto, etc. Eso implica planear. Ahora, también les mencioné al inicio que un administrador cuando planea debe tener en cuenta el entorno, porque sabemos que estamos afectados por factores económicos, factores políticos, factores sociales, factores ambientales, factores culturales. Aún la cultura de un sitio puede afectar el éxito de una organización. Yo una vez daba un ejemplo de que hay ciertos negocios que no pueden funcionar en una población que sea muy zanahoria. Entonces, si hay una población que la gente sea muy zanahoria, hay ciertos negocios que ahí no van a funcionar. Entonces, en la planeación se determinan los objetivos a lograr, definimos las estrategias. Vamos a ver más adelante, las estrategias son las acciones o un tipo de plan que me permiten lograr los objetivos. Y determinamos los recursos. Una buena planeación incluye tener en cuenta el recurso, porque yo quiero viajar, pero si no tengo la plata no lo puedo hacer. Entonces, planear implica
saber a dónde voy, saber cómo voy a ir, pero también saber cómo lo voy a pagar. La siguiente función, o sea, después de planeación sigue organización, implica el diseño de la estructura. Por eso hablábamos del organigrama. ¿Qué actividades se deben hacer? Es decir, si tenemos un contador, tenemos un ingeniero de producción, si tenemos unos operarios, saber qué funciones tiene cada persona, cómo se van a agrupar esas personas. Normalmente en el organigrama vemos que se hacen departamentos por temas específicos. ¿Alguien iba a intervenir? Si alguien tiene una pregunta, lo puede hacer. Bueno, seguimos entonces. Entonces sabemos qué actividades van a hacer las personas, de qué manera se agrupan. Es decir, hacemos un departamento de mercadeo, un departamento de compras, un departamento de producción, un departamento de talento humano. También depende del tamaño de la empresa, porque si es una empresa muy pequeña, pues no vamos a hacer esos departamentos tampoco. A veces una persona hace varias funciones, ¿no? Pero la organización implica eso, saber quiénes van a ser las personas, qué funciones tienen y quiénes van a ser los directivos, los jefes, los niveles de responsabilidad, autoridad, etcétera. Entonces, para poder ser una empresa exitosa, se debe definir qué estructura vamos a tener y saber cuáles son las funciones y responsabilidades de cada persona. Por eso es que se lleva a cabo a través de una documentación. El organigrama, que ya lo mencionamos, los manuales. Algunos habrán escuchado hablar de que existe algo que se llama los manuales de funciones. En los manuales de funciones simplemente están los cargos que existen en la empresa y cuáles son las funciones que tiene cada uno de esos cargos. ¿Qué normas hay en la empresa? Si hay reglamentos, hay guías de manejo, si la empresa tiene ciertos protocolos que debe cumplirse, eso depende de cada empresa también. Si hay comités, todo eso hace parte de lo que es la función de organización. Eso hace parte de lo que es la administración. Habíamos visto las dos primeras fases que eran planeación y organización. Entonces continuamos con las otras dos que son dirección y control. Entonces, la dirección, es decir, los directores, la función de dirección incluye tomar decisiones, hacer integración, hacer motivación, es responsable de la comunicación efectiva y por supuesto de las funciones de jefatura. Es decir, dirigir también implica llevar a cabo un control de la ejecución de las actividades que están a cargo. Entonces, por eso se llama dirección o ejecución. Y la otra fase, la cuarta fase del proceso administrativo es el control, que como les decía, así como en el ciclo PHBA, implica verificar si lo que hacemos o lo que hicimos está de acuerdo a lo que habíamos planeado inicialmente. Entonces, para poder hacer control, hay que establecer unos estándares para poder hacer esa comprobación, hacer mediciones, establecer indicadores, hacer comparaciones, es decir, comparo los planes con los realizados y realizar retroalimentación. Es decir, puede suceder que cuando hagamos el control todas las cosas estén bien, pero también puede ocurrir que no, que no se hayan ejecutado de la manera que se esperaba. Entonces, hablando de la cotidiano y cercano con la gente. Entonces, dentro de las 4 fases, aquí la dirección, en ella podemos ver más bien que aquí se deben dar las características que hemos mencionado acerca de los líderes. Si debes tener contacto con la gente, ser empático, saber dirigir de manera personalizada. Aquí estamos viendo
una función que hace parte de la fase de dirección. Ya habíamos dicho que el control hace parte del seguimiento de las actividades para asegurar que se están realizando. Y bueno, el control incluye hacer supervisión y hacer evaluación. Ya hemos mencionado, son 4 fases: planeación, organización, dirección y control. Y aquí podemos ver que es un ciclo, porque un administrador siempre está planeando, organizando, dirigiendo, aquí dice ejecución, pero es la misma dirección, y controlando. Entonces, planeo, dependiendo de la planeación, organizo, asimismo ejecuto, pero también debo hacer un control. Ese es el orden lógico, porque digamos que yo no puedo organizar si primero no he planeado. Yo primero digo qué voy a lograr, qué quiero lograr, y luego, dependiendo de eso, organizo. Para darles un ejemplo, si yo voy a poner una empresa productora de productos lácteos, ese plan va a definir la organización que necesito. Si yo necesito, o si yo voy a poner una empresa productora de productos lácteos o fabricadora de productos lácteos, entonces en mi organización yo tengo que buscar personas que tengan los perfiles necesarios para ejecutar eso que yo quiero hacer en la empresa. Es decir, si yo quiero hacer una empresa de producción de alimentos, debo buscar a alguien que sepa sobre el tema, y asimismo los demás colaboradores también tienen que tener un enfoque, una experiencia, un conocimiento hacia aquellos temas. Entonces, yo no puedo organizar si primero no he planeado. Asimismo, luego que yo organizo, puedo dirigir. ¿Por qué? La organización tiene que ver con las personas. Si no he organizado las personas, no tengo a quién dirigir. Entonces, si hay un orden lógico en lo que son las fases. Y el control está de último, porque solamente puedo controlar después de que he ejecutado las cosas. Aunque eso tiene un orden lógico, en realidad todas las funciones o esas fases se integran. O sea, todas dependen unas de la otra. La planeación también o la administración es cíclica, porque yo planeo, organizo, dirijo, controlo. Planeo, organizo, dirijo y controlo. Así como les decía en el ciclo PHBA, también acá es de carácter repetitivo la ejecución de las fases. El proceso administrativo debe ser flexible, es decir, capaz de adaptarse al cambio y a las situaciones imprevistas. Tiene que ver con algo que también mencioné al inicio, que era saber reaccionar a lo que sucede en el entorno, factores económicos, políticos, sociales, culturales. Ahora, así como el proceso administrativo tiene que ser flexible, también debe ser factible. Solamente debo planear lo que debe ser realizable, es decir, los planes deben ser aterrizados. Debo tener en cuenta la situación actual y a partir de ahí plantear las acciones que quiero llevar a cabo. Entonces, debe haber factible. O sea, yo no puedo plantearme, por ejemplo, que voy a ir a la luna si no tengo los medios para ir a la luna. Asimismo, en las empresas, debe haber una factibilidad en los planes. Otro principio, el proceso administrativo debe ser objetivo y cuantificable. Es decir, deben poderse medir. Entonces, para poder hacer control, yo necesito tener algunos mecanismos para hacer medición. Medir las ventas, medir
la productividad de la empresa, medir la eficiencia de los trabajadores, medir la rotación de personal, medir cómo se comporta el personal frente a las normas de seguridad y salud en el trabajo, si hay mucha accidentalidad en la empresa, si las ventas crecen o si las ventas están bajando, si logramos los objetivos que nos habíamos propuesto. Todo eso debe ser medible. Porque una empresa organizada solamente puede hacer control con la medición. Y otro principio es la unidad. Todos los planes de la empresa deben integrarse o articularse al plan general de la organización. Es decir, los planes no pueden ser sueltos uno de otro. Todos los planes deben contribuir a el objetivo general que la empresa se ha propuesto. Entonces, los planes de talento humano deben contribuir a los planes de producción. Los planes de compras deben contribuir también a que se ejecute la producción y a su vez los planes de producción deben cumplir con los objetivos que nos hemos planteado en mercadeo y ventas. Entonces, si vemos, la empresa es un sistema compuesto por varios procesos que dependen unos de los otros. Entonces, a un mantenimiento si tiene planes, va a ser para poder favorecer el área de producción y a su vez, si me va bien en producción, voy a tener productos para poder vender. ¿Alguna observación, pregunta, comentario? Profe, más que pregunta, decir que pues que todos los procesos en la empresa y en todo lo que uno haga van ligados el uno con el otro. Entonces, y ese orden tiene, o ese orden o esa secuencia, pues son muy importantes y pues para tener en cuenta. Lo mismo la organización y pues como ahí nos damos de cuenta la importancia que cobra pues cada persona, porque de cada uno depende la efectividad o el resultado que se dé en la misma. Bien. No sé si de pronto algunos ya conocían del tema del proceso administrativo. Porque bueno, aquí le digamos que lo dije de forma muy general, o sea, porque bueno, el proceso administrativo se puede ahondar mucho en él. De hecho, en las universidades dividen cada fase, es decir, en un semestre se ve solamente planeación o se ve solamente planeación estratégica. En otras universidades se dan un semestre planeación y organización y en otro semestre se ve dirección y control. Pero la planeación, por ejemplo, que es la primera, como es tan amplia, porque hay planeación estratégica, planeación operativa, planeación, la planeación estratégica, por ejemplo, que es una parte de la planeación, se da como una materia. Les di lo que es el proceso administrativo, pero muy general. Y hablé sobre los principios que tiene lo que es el proceso administrativo. No sé si ya algunos conocían del tema. Pues yo lo estoy viendo en un diplomado que estoy haciendo de planeación. Y pues ahí pues ya hay unas bases de territorialidad, pero entonces es en el territorio como tal, planeaciones del territorio. Bien, sí, acá está más general. Sí, aquí ya está enfocado al liderazgo. ¿Alguien más? ¿O era un tema nuevo para ustedes? ¿Para quién es totalmente nuevo el tema de... ¿Para quién es? Para mí es totalmente nuevo, no hemos visto aparte.
Bien. Entonces, los demás ya habían hablado sobre él. Mariela, ¿ya te habían hablado sobre el proceso administrativo? No, señora, la verdad no. Luz Ginette No, señora, el tema es nuevo. Para mí, ¿no? y Julie. Julie, ¿estás ahí? Bueno, parece que Julie no está en el momento. Ha participado bastante, pero bueno, ahora no está. Sí, profe, estoy acá. Que Bueno. la llamada. Pero sí conoce el tema ya sabías. Sí, profe, porque en este momento yo soy ingeniera industrial y pues conozco un poquito el Muy tema. bien. Bueno, pero para 3 personas es un tema nuevo. Yo quería de todas maneras saber si Luz Ginette, Mariela o Rocío, si les quedó claro el proceso, si necesitan mayor profundización acerca del tema. Profesora, estábamos en el barrio y se nos fue la energía y hasta ahorita volvimos nuevamente, o sea, no alcanzamos a escuchar bien la explicación sobre lo administrativo. Las dos con Mariela estábamos juntas. Ya. Bien. Bueno, ahora que me mencionas que ustedes se conocen, quisiera saber si ustedes conocen a otros que estén matriculados y que no estén asistiendo, o sea, que no estén aquí. No, señora. No. No, señora. Bueno, yo trataré de todas maneras de contactarlos, no sé. Yo les envié correo a todos, pero bueno, no se conectaron. No sé si todos. Yo les había dicho que escribieran su nombre aquí en el chat del grupo, o mejor dicho, en el chat de aquí de la plataforma en que estamos ahora, porque ahí se guarda. Si ustedes escriben su nombre en el chat, ya yo sé quiénes fueron los que asistieron hoy. Aunque bueno, algunos dieron su nombre y se fueron. Como quien dice, ya tengo mi asistencia. Pero yo sé quiénes se fueron. De igual manera, como se dan cuenta, la sesión se está grabando de manera que los que no están hoy aquí puedan verla posterior. Pero la idea es que se conecten porque también la idea es que hagamos actividades al mismo tiempo que estamos en la sesión. Al inicio hicieron un ejercicio que también está copiado en el chat. Se los voy a copiar para que lo sepan, porque aunque no dije que lo enviaran hoy porque la plataforma creo que no está lista todavía, sí deben irlo guardando porque va a haber un momento en que yo digo, deben subir la actividad y yo les voy a decir cómo la van a subir. Es decir, en un mismo envío van a enviar varias cosas. Entonces deben ir guardando eso. Entonces copié ahí en el chat qué fue lo que hicimos, que fue un ejercicio más bien de exploración para reconocer las cosas que reconocemos en otros líderes, los aspectos que reconocemos en otros líderes, lo que nosotros nos conocemos a nosotros mismos y que podamos hacer una comparación y saber qué nos falta para desarrollar mejor nuestro liderazgo. Al inicio, pues no habíamos hablado de la parte emocional, pero bueno, ahora que se habló de la parte emocional, pues también se puede incluir eso. Entonces, Mariela y Ovalle, no digamos que no pudieron escuchar todo lo del proceso administrativo, pero saben que de igual manera